El ingenio de los peces persigue un objetivo simple que implica un cambio profundo. El objetivo es mostrar que los peces son seres individuales cuyas vidas tienen un valor intrínseco, al margen de la utilidad que tenga para nosotros como, por ejemplo, fuente de obtención de beneficios o entretenimiento. El cambio profundo es que aceptar este hecho nos obligaría a incluirlos dentro de nuestras preocupaciones morales. Pero, ¿para qué hacer este esfuerzo? Por dos motivos principales. En primer lugar, los peces son, de manera colectiva, los animales vertebrados más explotados y sobreexplotados del planeta. Y en segundo lugar, porque la ciencia de la sensibilidad y la cognición de los peces ha avanzado hasta un punto que debería propiciar un cambio de paradigma en nuestra manera de concebir y tratar a los peces. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Leer la Biología, el canal que hemos abierto para que entre todos hagamos debate y tertulia en torno a diferentes temas tópicos de las ciencias naturales, aprovechando estos materiales de divulgación científica como libros y otro tipo de elementos de los cuales nos aprovechamos para reflexionar en torno a las ciencias naturales en general, a la biología en particular. Hoy los invito a que conozcamos este material, este libro. Se llama El ingenio de los peces, escrito por Jonathan Balcombe. Este es un etólogo, animalista, activista, que se ha caracterizado por promover una mirada más sensible en torno a los animales, especialmente a los peces. Podríamos decir que es ictiólogo, desde muy niño se vio relacionado con estos peces. Nos cuenta en la introducción cómo recuerda a su abuelo que iba a pescar con él, y además de la práctica de la pesca y de toda la mística que tiene esta actividad, pues él recordaba con mucho dolor la manera como los peces eran sacrificados por el abuelo, pues quien en su momento no expresaba ningún tipo de sentimiento o de compasión, ¿no? Este libro pues es un bestseller, fue publicado por la editorial Ariel en el año 2018, y pues la versión que tengo yo es en español y pues es muy fácil de conseguir todavía, ¿no? Bueno, ¿de qué se trata el libro? Tiene 7 partes, en todas habla de diferentes características de los peces, no desde el punto de vista meramente biológico, sino muy etológico, o sea, de comportamiento y de algunas situaciones que se nos escapan a la simple vista. Por eso dice Jonathan Balcombe que el propósito del libro es cambiarnos la mirada en torno a los peces, los cuales han estado relacionados con la humanidad desde siempre, pero que los hemos visto como objetos insensibles, como objetos anónimos, que pues simplemente, o de los cuales simplemente nos aprovechamos para el alimento o para la entretención o para los acuarios, etc. Y no, resulta que los peces tienen características muy interesantes que valdría la pena explorar, ¿no? Entonces, en la primera parte nos pregunta sobre cómo son los peces, ¿cierto? Y desde esa característica, o más bien desde esa pregunta, nos lleva a pensar en las casi 20.000 especies conocidas, los dos grandes grupos de peces que el autor sugiere deberían pertenecer a dos filas distintos, que son los peces óseos y los cartilaginosos. Encuentra diferencias sustanciales entre un grupo y el otro. Aspectos evolutivos de los peces, por ejemplo, las grandes modificaciones como la mandíbula, que es una de las apariciones anatómicas o morfológicas que le han brindado a los animales pues la posibilidad de ser carnívoros, y otra serie de adaptaciones interesantes en el devenir evolutivo de todos los organismos, sobre todo de los vertebrados o de los cordados. El ojo, la capacidad del sabor, del olor o del olfato, y todos estos elementos que están relacionados con los sentidos, ¿no? También habla de los peces de mar, de los peces de río, y de cómo han logrado adaptaciones supremamente interesantes para poder vivir, por ejemplo, en los grandes
abismos del Océano Pacífico, o peces que viven en alta montaña, donde la barrera natural pues es importante y solo se justifica su presencia allí desde procesos geológicos evolutivos paralelos, ¿no? Interesante. Luego nos pregunta sobre qué perciben los peces, qué sienten los peces, si los peces piensan o si los peces conocen. Son los 5 o 4 capítulos que siguen. Para esto pues nos muestra una serie muy abundante de casos, de experimentos, de ejemplos, donde los científicos se han preguntado sobre estas cosas. Por ejemplo, ¿será que los peces perciben olores, colores, sabores? Aparentemente sí. Los experimentos que han realizado, algunos de ellos que hoy día irían en contra de la ética de la ciencia, demuestran que efectivamente los peces tienen reacciones, por ejemplo, a los sabores. Recuerdo de lo leído un experimento donde colocan al animal o los animales, unos animales en cautiverio, le agregan ciertas sustancias como pimienta, como sal, como picante y otros elementos al agua, y notan diferentes reacciones del comportamiento de los peces, lo que lleva a concluir que efectivamente hay una percepción del sabor o de la irritación o de la presencia de estas sustancias, ¿no? Para resolver el tema del sonido, por ejemplo, recuerdo otro experimento donde tienen un bagre en cautiverio. El científico asocia sonido con comida, entonces cada vez que le pone comida al animal golpea un címbalo y en un momento no le coloca comida, pero sí golpea el címbalo nuevamente y el animal reacciona, lo que nos lleva a concluir que efectivamente tiene algún modelo de percepción de sonido. Frente al sentir, por ejemplo, dolor, el autor muestra cómo se hace todo un análisis del sistema nervioso del pez y en busca de las células, neuronas que puedan transmitir el dolor, se encuentran y se puede explicar anatómicamente, teóricamente, cómo los peces sí pueden percibir dolor. Pero pues también hicieron experimentos donde infligieron heridas y dolor a ciertos animales y miraban pues su comportamiento, ¿no? El capítulo, digamos, más interesante, no, todos son interesantes, más bien el más polémico es acerca de si los peces piensan, y para eso también recurre a una serie de evidencias, entre ellas si los peces son capaces de reconocer al otro o a sí mismo, a otros individuos como personas, por ejemplo, y efectivamente hay una serie de montajes donde los peces, como por ejemplo los gatos o los perros, pueden identificar rostros humanos o voces humanas o la persona humana en particular. Bien interesante. Al final pues habla sobre los comportamientos extremos o curiosos de los peces. Por ejemplo, narra una historia sobre la solidaridad entre dos peces. Hay uno que viven ambos en un acuario, uno sufre un accidente con el motorcito que oxigena el agua y a partir de ese momento el otro lo asiste, permitiéndole comer primero o llevándolo a las zonas donde depositan la comida o moviéndolo para que se ejercite. Obviamente que es una mirada subjetiva y quien hace el análisis, que son los dueños de los peces, que no son biólogos ni etólogos, pero que concluyen que efectivamente hubo un cambio comportamental interesante y que valdría la pena revisar. Nos hacen pensar que hay relaciones que van más allá del simple hecho de reconocerse desde el punto de vista hormonal o de feromonas, y que pudiera tener algún grado de inteligencia frente a su comportamiento. Lo mismo las adaptaciones de carácter sexual, donde muchos peces tienen que elaborar ciertas danzas o ciertos movimientos específicos para que la hembra lo reconozca y le permita la procreación. Recuerden que la mayoría de peces no tienen cópula. Y con relación a las crías, como algunos abandonan los huevos, otros los protegen sobremanera, incluso algunos machos son los que se encargan no digamos la crianza, pero sí de la protección hasta que los huevos eclosionan en alevinos, ¿no? Como les digo, es un libro muy interesante, escrito para el gran público, en el que de una u otra manera nos aterriza frente a estos organismos que viven en el planeta desde antes que los Homo sapiens,
que seguramente estarán después y que aún somos capaces o estamos en la posibilidad de reconocer cosas nuevas y cosas valiosas que pues nos satisfacen, en el sentido de que el propósito de estudiar ciencias o biología es conocer el mundo que nos rodea y los habitantes con los que compartimos la tierra, como decimos en nuestro otro canal, ¿no? Entonces, quedan súper invitados. Este libro, El ingenio de los peces, y este es el canal Leer la Biología. Espero que nos acompañen en las próximas ediciones. Muchas gracias.